¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, que se unen entre sí en largas cadenas. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. La secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional única de cada proteína y su función específica. ¿Cómo se clasifican las proteínas según su función y con ejemplos? Las proteínas se dividen más que nada en el anticuerpo, que es cuando actúan como anticuerpos según una cierta partícula, virus o bacteria, para eliminarlo, como es el caso de la inmunoglobina. También se divide en enzima, que las enzimas llevan a cabo casi todas las miles de reacciones químicas que ocurren dentro de las células. También ayudan con la formación de las nuevas moléculas, leyendo la información genética almacenada en el ADN, fenilalanina hidroxilasa. Y también funciona como una célula mensajera. Al igual que algunos tipos de hormonas, las proteínas mensajeras transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre diferentes células, tejidos y órganos. Es la estructural. Estas proteínas brindan estructura y soporte a las células. A mayor escala también permiten que el cuerpo se mueva. Y como final tenemos la célula transporte, almacenamiento, que es una proteína. Estas proteínas se unen y transportan átomos y moléculas pequeñas dentro de la célula y por todo el cuerpo. Proteínas simples, que son las proteínas simples o homoproteínas, que están constituidas exclusivamente por aminoácidos, o sea, suministran exclusivamente una mezcla de aminoácidos por hidrólisis. Se clasifican según su solubilidad en albuminas, globulinas, glutelinas, prolaminas, protaminas, histonas y escleroproteínas. Y también tenemos las conjugadas, que son las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que están formadas por cadenas de péptidos unidas a otros de compuestos que reciben el nombre de grupo prostético. Y si el grupo es prostético, es un glúcido, la heteroproteína se denomina glucoproteína. Si es una sustancia lipídica, recibe el nombre de lipoproteína. Y como final tenemos las proteínas derivadas, que son compuestos no encontrados en la naturaleza, pero obtenidos por degradación más o menos intensa, que es proteólisis de proteínas simples o conjugadas por la acción de ácidos, bases o enzimas. Las proteínas se subdividen en tres, que son las simples, conjugadas y Función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Función reguladoras. Algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. Función enzimática. Las proteínas con funciones enzimáticas son las más numerosas y especializadas. Actúan como bicatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Función de reservas. Función de reservas. La ovoalbumina de la clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. La lactoalbumina de la leche. Función de transportes. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La homocianina transporta oxígeno en la sangre de los invertebrados. La hemoglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. Función homeostática. Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de glucosa en sangre, o las hormonas agregadas por la hipófisis, como la del crecimiento, o la adrenocorticotrópica, que regula la síntesis de corticosteroides, o la calcitonina,
que regulan el metabolismo del calcio. Función defensiva. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efectos germicida y protegen a las mucosas. Función contráctil. La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la concentración muscular. La adenina está relacionada con el movimiento de cilinos y flagelos. La estructura primaria es la secuencia única de aminoácidos en cada cadena polipeptídica que compone la proteína, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. En las proteínas se encuentran 20 aminoácidos diferentes. Un ejemplo de la estructura primaria es la hormona pancreática insulina, que tiene 2 cadenas polipeptídicas A y B. Estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio o el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Se conocen 3 tipos de estructuras secundarias, las cuales son la hélice, la lámina plegada y la hélice de colágeno, las cuales son las que tenemos como ejemplo en la presentación ya añadida. La estructura terciaria de las proteínas se forma sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular, la cual se mantiene estable debido a la existencia de enlaces entre los radicales R de los aminoácidos. Entre estos enlaces aparecen los puentes disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tienen azufre y otras fuerzas hidrófobas. La estructura cuaternaria es la unión de varias cadenas polipeptídicas. Cada una de estas cadenas se denomina potómetro, monómero o subunidad. Estos protones están conectados mediante enlaces débiles como los enlaces de hidrógeno, entre otros más. Esta estructura se da en las proteínas formadas por 2 o más cadenas que interaccionan formando una unidad de función. Esta estructura no la tienen todas las proteínas. Un gran ejemplo de la estructura cuaternaria es la hemoglobina, que es esta que se demuestra aquí, que es una proteína globular. Su función es el transporte de oxígeno. Está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfas y 2 betas. La desnaturalización de una proteína se refiere al proceso mediante el cual una proteína pierde su estructura tridimensional nativa o conformación, ya que implica la ruptura de los enlaces no covalentes en la estructura de la proteína. Como consecuencia, se llega a una degradación. Las proteínas tienen una estructura tridimensional específica que es crucial para su función biológica. Esta estructura se mantiene gracias a las interacciones entre los diferentes componentes de la proteína. La desnaturalización puede causar que la proteína se despliegue o desdoble. Eso significa que las regiones de la proteína que solían estar plegadas en una estructura tridimensional específica se estiran y se vuelven más lineales. Este desdoblamiento puede ser el resultado de la ruptura de las interacciones débiles que mantenían la estructura nativa, como los enlaces de hidrógeno o las interacciones hidrofóbicas. La desnaturalización de una proteína puede ser causada por una serie de factores, como por ejemplo los cambios de temperatura, que es la aplicación del calor que afecta la estabilidad de las interacciones no covalentes de la estructura tridimensional, elevando la entalpía y rompiendo el balance de los enlaces. Otro tipo puede ser por el pIH. Los cambios de pIH de una proteína ocasionan la ionización de las cadenas laterales cargadas porque afecta el número de puentes salinos que estabilizan la estructura nativa. Esto ocasiona repulsiones intramoleculares por agentes químicos, que es por medio de compuestos capaces de romper los enlaces de hidrógeno hidrófobos y salinos, como es el caso del etanol y la acetona. Por radiaciones, estas son las que afectan a los aminoácidos, principalmente a los azufrados y a los aromáticos.